buenas noches a todos, soy Javi Solomérida de y esto es Mundo Romano, capítulo 287. Buenas noches a los que estés comentando por el chat, a Isma, Sebas, Tommy, el Marqués, Lolo. Muchas gracias, Lolo, por tu suscripción al canal. Muchas gracias por tu apoyo siempre al canal. Hoy es un día especial, hoy es una noche especial. Vosotros sabéis que por aquí han venido, entre podcast y Twitch, han venido los mitos de los últimos 40 años del romano, ¿no? Desde Boni, que probablemente será el más antiguo que vino, a Juanma Barrero. Es verdad, vosotros sabéis la camiseta que llevo, que es la de la Romanísima Trinidad, la que hicimos con los romamitos, que son las tres grandes leyendas del Mérida de los 90. Goran Milojevic, el Chiqui Benítez y José Simbal, los tres han estado ya en tweet, pero vosotros sabéis, porque lo he dicho muchas veces, que yo como niño tuve un gran ídolo, y ese ídolo fue Juan Antonio López Toribio. Buenas noches, Tori. Hola, buenas noches, Javi. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo va bien, ¿y tú todo? cómo estás? Bien, bien, la verdad es que bien. Tranquilo, viendo el fútbol desde la distancia, bueno, todo bien. ¿Qué estaría haciendo Toribio esta noche si no estuviera aquí? Pues mira, hace un ratito llegué a casa y sé que hoy hay partido europeo, La hay una final. final y sí que ahí invierto tiempo, porque son partidos con emoción y bueno, siempre gusta O verlos. sea, Pero te ha tampoco, apartado de una final. no, bueno, pero que la causa era bonita y partidos hay todos los días, con lo cual si Llegaremos no es hoy, para la segunda parte, seguramente. Y además, tú sabes que el Bayer Leverkusen lo hace todo en los últimos minutos. Por tanto, la primera parte sí, será, hace todo a la carrera. será incluso ciertamente aburrida. Por cierto, gente del chat, Alfonso, buenas noches. Confirmadme que el sonido es bueno, porque como últimamente está sonando demasiado bajo, quiero que me confirméis que el sonido es más o menos homogéneo, el suyo y el mío. Tori, ¿a qué se dedica ahora, Tori? Pues mira, te comentaba antes fuera de lo que era la entrevista, que he estado unos años, bastantes años, en la parte de la representación de futbolistas y hace poquito tiempo lo dejé. Ha sido unos cuantos años, es un trabajo muy intenso, ¿no? Son las 24 horas del día, los 7 días de la semana y son muchos años ya vinculado al fútbol y bueno, me he apartado, llevo un tiempo tomándome un respiro y creo que va a seguir siendo así, de Bueno, momento. lo último que supe yo de ti, más allá de esa agencia, que es cierto que tenemos un amigo en común en la agencia, estuviste en el cuerpo Ujú. técnico de Pablo Alfaro con el Córdoba. Sí, porque precisamente era una de las personas con las que yo trabajaba en UFirst. Yo hablé con él para poder representarlo y bueno, iniciamos una relación que ya la teníamos de Mérida, pero bueno, profundizamos mucho más y cuando salió la oportunidad de Córdoba, que a él le gustó, bueno, tenía problemas con su segundo, problemas en el sentido de que su segundo no tenía disponibilidad y a la carrera me lo comentó y a la carrera decidí, porque al final estas cosas como las pienses mucho no las haces. Sí que fue una experiencia muy intensa que no salió bien y bueno, fue un paso más, una experiencia más en el mundo del fútbol. Yo sé que varios de los que comentáis en el chat sois muy jóvenes, por tanto no visteis jugar a este futbolista. No quiero que me compares nivel, pero si comparamos características, ¿con qué futbolista de hoy en día te compararías? Es difícil porque ya no es por los futbolistas en sí que tienen otros perfiles los de hoy, sino también la forma de jugar, los sistemas. Yo jugué durante muchos años de carrilero. Hoy esa posición prácticamente es muy difícil encontrar. Pero si tuviera que fijarme en uno, evidentemente salvando muchísimo Por las supuesto. distancias, porque ni a la suela, pero quizás Navas, jugador de banda, con recorrido, bueno, rápido, con buen uno contra uno, algo así. Yo es que lo he pensado, he estado esta tarde dándole una vuelta, ¿no? Pensando qué futbolista te podía comparar de la actualidad. Y pensé lo mismo, no era sencillo porque es verdad que dices Navas. eh, a ver, es que me dicen Llorente también en el chat, al ser un futbolista que ha jugado mucho tiempo últimamente en una línea de 5. Pero claro, Toribio, Llorente, que para mí es uno de mis futbolistas favoritos del Atleti, sabéis que yo soy del Atleti, es sobre Uh-huh. todo potencia. Y nada, para mí, sobre todo velocidad. Pero Tori, sobre todo, era desborde, elegancia. Sí, ¿sabes qué pasa? Que al final yo jugué muchos años por dentro. Claro, Navas nunca ha jugado por dentro, Llorente siempre ha jugado por banda o incluso en punta, pero yo he jugado muchos años de interior. De interior hoy, jugadores que jueguen de interior, pues no hay tantos. Entonces, bueno,
jugador que desborde en banda, que sea rápido, que tenga recorrido tanto para arriba como para abajo, que no sea solamente jugador ofensivo. Pues quizás se me ocurre este. Seguro que hay algunos más, en los que yo me podría ver un poco reflejado. Sí. Pero no es fácil, porque el fútbol ha cambiado mucho. Han pasado 30 años ya. Es que, ¿tú crees que un futbolista top de aquellos tiempos, vamos a irnos primero a tu inicio, ¿no? Últimos 80. Cuando digo top, digo un futbolista de primera división. ¿Podría jugar en la primera división en el fútbol actual? Es muy difícil. Contestar esas preguntas es muy difícil. Yo estoy convencido que sí. O sea, jugador que antes tenía las condiciones para ser jugador de primera, que son jugadores elegidos entre miles. Hoy, Cabrón, lo hoy dice la, como si tú no jugaras en primera, como si tú no hubieras jugado en primera. No, que me refiero que si los jugadores que hayamos podido estar en primera división porque teníamos las cualidades necesarias, ahora también las tendríamos. Estaríamos mucho mejor preparados, mucho mejor alimentados, mucho mejor preparados mentalmente y al final las cualidades siempre, si las tienes, con esas ayudas siempre mejoran. Entonces, sí que es verdad que lo que para mí ha cambiado mucho es la forma de jugar. Pues sin duda, jugador que antes era técnico, eminentemente técnico, tenía más dificultades para jugar antes que ahora. Porque antes el fútbol era completamente distinto. Entonces, bueno, había muchos equipos que se basaban en la fuerza. Cuando ahora la mayoría de los equipos buscan muchas veces, sobre todo de medio campo por arriba, jugadores de calidad. Sí, no, incluso si piensas en los defensas, ahora mismo un central que no sepa sacar la pelota a un nivel top no te vale. Sí, lo que pasa que sí que es verdad que ahora los jugadores que están en primera división, si hablamos de los centrales, que me imagino que esas posiciones son a las que te refieres, que antes no eran jugadores en los que se basaba un equipo para sacar el balón y ahora sí, yo creo que acaban defendiendo bien, porque si no los entrenadores difícilmente los No se la pondrían. Los juegan. entrenadores al final se cubren y se curan en salud. Jugador central que saque muy bien el balón, pero si defensivamente flojea, difícilmente va a jugar mucho tiempo seguido. Ahora vamos a repasar toda tu trayectoria, por supuesto, me lo preguntan desde el chat. ¿Tienes alguna secuela física de tu carrera futbolística? Sí, sin duda, rodilla derecha, yo con 24 años en Mérida, bueno, se me salió la rótula, me operaron y estuve 2 años parado. Hablamos Cuando del año regresé, 92, el partido ante el Palamos. exacto, cuando regresé, pues me costó Dios y ayuda y tengo muchísimas secuelas. Ya hace 10 años ya estaban con la intención de ponerme una prótesis y por edad no me la quisieron poner. No tardará demasiado en que eso llegue. ¿Y te Pero echas tus bueno, partiditos o no te da para eso la rodilla? no me da, no me da. No me da. Hay días que me levanto y sin hacer nada la tengo inflamada y llena de líquido. O sea, pero bueno, sí que es verdad que cuando estás en activo no lo piensas, pero ya a mí ya me advirtieron, los médicos que, bueno, en muchos casos me dijeron antes de que yo me retirase, déjalo porque la articulación está soportando una carga que dentro de unos años la vas a pagar. Y así es. Es que de hecho, en el partido de veteranos de hace 10 años va a ser, no, 9 años va a ser ahora. Bueno, ya ha hecho 9 años, perdón, lo hizo a finales de febrero, principio de marzo. Tú no jugaste, vienes, pero no juegas, creo. Exacto. No podía. Igual un ratito sí, pero primero te arriesgas a cualquier acción que no Resbalón sea mínimo. pensada, exacto, y segundo que ya te digo, que sin hacer prácticamente nada hay días que amanezco con la rodilla inflamada y llena de líquido. Entonces, bueno, Mejor que no se nunca. puede. Hablamos del Toribio joven, el Toribio niño, desde niño jugando al fútbol. Sí, desde muy pequeño, yo creo que de los 8, 9, 10 años. Sí, sí. Y siempre ese perfil de futbolista técnico, con mucho regate. Siempre, evidentemente, el que tiene unas cualidades difícilmente cambia. Puede mejorar en otras, pero si yo llegué a ser profesional de fútbol fueron por esas cualidades que tú comentas. Que luego ganara en más inteligencia táctica, en más cositas que se van aprendiendo con los años, pues ayudan a formarte mejor como futbolista, pero mis cualidades eran estas. Un jugador rápido, con desborde y técnicamente bueno. ¿Y dónde empiezas a jugar? Bueno, yo empecé aquí en Cataluña, claro, yo cuando empecé, que hace 1000 años ya. Tampoco tanto, ¿no? Aquí el equipo que siempre ha llevado la pauta y el peso ha sido el Barcelona, es evidente. Pero antes, después del Barcelona en fútbol base, la DAM ha sido siempre uno de los equipos de referencias español
en esa época no tenía potencial a nivel de fútbol base. Era un equipo, un club importante, evidentemente tenía el primer equipo en primera división. Nadie entendíamos cómo el fútbol base del Español no era mucho más potente, fíjate ahora lo que es, pero sí que es verdad que Barcelona estaba en primer lugar y DAM siempre le peleaba a todas las competiciones. Yo estuve 10 años en DAM. Todo mi fútbol base fue en DAM. Porque tu Hasta, familia, es que me hasta... preguntan, los orígenes de tu familia no son de Cataluña, ¿no? No, mis padres ya fallecieron. Mi padre era de Córdoba y mi madre de Jaén. O sea, eran Andaluces los dos. andaluces. Me dice Sí, Tere sí, Cete, sí. dice, mi padre era guarda de urbanización donde él vivía y gracias a él yo podía ver los partidos en el estadio. Mira, este será de mi quinta o más o menos. En el Pues DAM, fíjate. pero luego sí llegas al español. Sí, llego porque acabo en DAM. DAM no tiene más que fútbol base cuando acabas juvenil. Yo jugué 2 años en División de Honor y, bueno, era una de las partes buenas que tenía DAM, que luego podías elegir equipo si tenías equipos Claro, detrás. los buenos, Si los que no, no. evidentemente. Entonces, yo cuando llegó mi época de amateur, firmé en tercera división, pero yo podía haber firmado en segunda división B, algún equipo de segunda A también estaba interesado, pero yo sabía que no iba a jugar. Yo era un jugador físicamente débil, con 18 años recién cumplidos. Yo iba a equipos profesionales, tenía la constancia de que no iba a jugar. Y me quedé en tercera división en la región y el primer año en tercera división, con 18 años recién cumplidos, pues hice un año tan bueno que a mitad de temporada me firmó España. Y entonces ahí empecé, estuve 2 años y medio jugando en español y luego me fui a Andorra. Estuve un Pero no, año en no, no Andorra. corras tanto, no nos vayamos del español todavía, porque Vale, esa etapa en el español alternas con el primer equipo, al menos entrenamientos. sí, 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 sí. Y de hecho debutas con el primer equipo. Sí, Ante el debutó con Atlético de 10. Madrid. eh, Exacto. eh, ¿Con quién de entrenador? Con Azcar Gorta. A Cargorta, exacto, exacto. Te iba a decir Además, Clemente, pero no, era Cargorta, claro. no, además dio la coincidencia que jugaba un extremeño de lateral derecho, pero ese día estaba sancionado o lesionado, que era Hop. Ah, claro, No de sé aquí si. abajo, vamos. Hace tiempo no lo Pues, veo, pero lo he visto alguna vez, sí. pues entré en ese partido y bueno, pues tenía 20 años recién cumplidos. Y Sí, lo sí. jugaste de dos, el partido. Lateral derecho, que no era para nada mi En posición, pero aquellos sí que es tiempos. verdad que los equipos filiales que son potentes, como en ese caso era el filial del Español, eh, eran equipos acostumbrados a llevar el peso de los partidos. Entonces yo de lateral pues aparecía siempre eh, haciendo daño en posiciones más ofensivas. Bueno, era una posición buena para mí porque no era el típico lateral que estaba defendiendo. Y ojo, hablamos del español de Laurisen, posiblemente, ¿no? Sí, 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 Laursen, Encono, sí, era un buen español. Era un Es español. una pena lo que está pasando ahora con Ah, este club, al pero final sí era que un es verdad español que, que te luchaba por Europa. En bueno, el una, español en era una época en la que solo cuatro iban a Europa, no es como ahora. no, y era un equipo consolidado en primera división cada año, un equipo que no pasaba apuros nunca. Es una pena lo que ahora está pasando con el español, pero bueno, es así. ¿Jugaste algún partido más con el primer equipo? Jugué Copa del Rey, Contra Plasencia. varios partidos, sí, sí, contra Presencia fue Es uno que de lo recuerdo, ellos. fue el año de Plasencia, sí. Sí, y luego ya sí que es verdad que llegó Clemente y vino con jugadores De su corte. de vascos, bueno, normal, de gente de su confianza Incluso y me bueno, refería, Tori, a su corte de ver el fútbol, que era una forma distinta, las cosas como son. sí, totalmente. Llegó también con un entrenador para el filial donde yo estaba. Bueno, era una forma de jugar completamente distinta a la que aquí conocíamos, pero bueno, no tiene nada que ver, ¿eh? Había jugadores que se adaptaron perfectamente y yo no fui capaz. Entonces, bueno, pues cuando estas cosas pasan, pues hay que cambiar el rumbo y ya está. Y no hundirse ni volverse loco pensando por qué no. Bueno, pues a otro sitio y ya está, no pasa nada. Y buscaste, se te sale lo de Andorra. Sí, busqué una cesión por unos meses y Andorra, y cuando estaba en Andorra, pues llegó Mérida. Y insisto, ni cuando fui a Andorra lo pensé, ni cuando fui a Mérida lo pensé. Yo en las decisiones en fútbol de lo que es ir a un equipo a otro, prácticamente casi nunca las he pensado. Todo lo demás sí, ¿eh? Todo lo que me ha ido sucediendo en la vida, yo soy una persona muy reflexiva y no tomo decisiones a la primera. Pero en cuanto al fútbol, sí. Sí, porque al final yo lo único que quería era jugar. Y sí que es verdad que cuando viene un equipo interesado, aunque mientan, lo primero que te dicen es que vas a jugar. A todos le dicen Y que juegan, pero solo juegan 11. Y en aquellos tiempos eran exacto, 11 y dos exacto. cambios.
Y Exacto, y yo muchas ahora veces lo, nos hacían los cambios. exacto. Y yo ahora muchas veces lo pienso y digo, yo me fiaba, me lo decían a mí como al de al lado que también iban a fichar. Pero bueno, yo en eso era fácil de convencer. Y también es verdad que tuve suerte. Los sitios donde he ido, pues prácticamente siempre he jugado. ¿Recuerdas cómo se hizo tu fichaje por el Mérida? Estamos hablando de año 89, Mérida recién ascendido de tercera a segunda B, aquel partido ante el Coria. Mérida novato en segunda B porque solo había jugado una vez en su historia 10 años antes. Ya es verdad que con Pepe Fouto haciendo crecer mucho al club, ¿no? ¿Recuerdas cómo fue aquello o ya han pasado demasiados años? Bueno, yo, y sin que nadie se moleste, era un club muy en pañales. En pañales en el sentido de, claro, yo cuando vengo aquí lo que veo son personas que están absolutamente volcadas en el proyecto, pero todo lo demás está hablando en plata por parir. Y bueno, yo vine porque había un representante, que antes no existían los representantes como ahora, pero un representante de toda la vida, ya incluso mayor en esa época, aquí en Cataluña, que me lo ofreció directamente. Y nos conocíamos, yo confiaba en él y no lo pensé. Y me vine directamente, firmamos contrato y aquí es donde conocí, bueno, en Mérida es donde conocí al Presi, a Pepe y a Parejo, que era el vicepresidente. Fíjate, aquí te conocen. El primer piso donde vivió fueron los edificios Roma. Vivía en la sexta planta. O sea, Sí, sí, igual no se sí, acuerda ni él, pero aquí la gente en el chat sí se acuerda. pero no fue el primero, ¿eh? Ese no fue el primero, me dicen, ¿eh? O Yo sea, creo que ahí. ahí ya había pasado por dos o tres. Sí, sí, sí. Yo estuve por lo menos en 4 o 5 pisos en Mérida, sí, sí, sí. Y además, no siempre, al principio tampoco fui viviendo solo, vivía con 2 o 3 Sí, claro, compañeros. como era muy habitual. Era muy habitual. Exacto. Es Ahora se vuelve a ver, pero hubo una época que eso parece que era una locura, pues muchas veces eso va bien. Sí, Sobre todo cuando eres la gente joven viene de fuera, ¿no? y Joven. hoy es una manera de integrarte también, pero bueno, en Mira, fin. el que me decía del sexto piso es que me dice, él era el vecino del tercero. O sea, él vivía en el tercero cuando tú vivías en ese sexto Ah, pues del mira, sí, edificio Roma. es que me acuerdo perfectamente del edificio Roma, sí, sí, sí. Ese año de debut en segunda B, con todavía yo creo que parte del equipo de tercera, con el Zorro, con Bobby, con Portu Juanín, con Edu, con Chinto, muchos futbolistas. ¿Qué recuerdas de aquel equipo? Porque prácticamente era, bueno, y sin prácticamente, era tu primera experiencia realmente lejos de tu casa. Sí, sí, sin ninguna duda. Lejos de no volver en meses, Exacto, evidentemente, a tu casa. exacto. Porque antes los viajes no eran como ahora. Ahora se hacen No, en no te dos o tres. daban lunes y martes libres y te ibas a Barcelona. Exacto. Pero sí que es verdad que lo que me encontré fue absolutamente inesperado. O sea, me encontré sobre todo personas. Muchas veces vas a jugar al fútbol y te dejas llevar por lo que encuentras, por lo que te gusta, por el estadio, por las equipaciones, por los medios. Allí lo que había era personas y lo que era la plantilla en sí había un ambiente increíble. Supongo que también influía mucho lo que tú has dicho, que venían de un ascenso, todo es efervescencia, no hay nada negativo. Entonces, a mí me ayudaron evidentemente muchísimo, claro. ¿Recuerdas quién fue el primer futbolista con el que congeniaste de verdad? Digo, plan personal, en Mérida. Pero como persona Sí, como persona. o en el Ahora verde. hablamos del verde, pero como persona. Por eso te digo, es que te diría muchos, ¿eh? Empezando por el zorro, sin ninguna duda, porque se te mete se te mete en vena, de una forma de ser, es muy sociable. Su hermano es completamente diferente, El pero zorro es también que es es un una. tipo que te abraza. O sea, sin abrazarte Exacto, físicamente, tú notas que te está abrazando. sí, sí, sí. Pero había muchos. Yo me acuerdo, Juanín también era un tío que te entraba y Chinto, es que había muchísimos. Yo viví con Edu, por ejemplo, no con Edu, el hermano No, con Edu del. Martínez, me dices. Exacto, Venía de viví un marcar tiempo con muchos goles en tercera, ese año esta, tampoco. sí, se lesionó también la rodilla, también eso lo acusó mucho, pero había muchos jugadores, con los que yo hice muy buenas migas. También Y es verdad que como era un año o como fue un año que no había una exigencia desmedida, todo es mucho más light, te da tiempo a hacer mil cosas, no solamente la vorágine y la presión del partido del domingo y que ganar sí o sí. Yo creo que fue uno de los secretos por los que Mérida fue dando pasitos hacia adelante, y lo digo de corazón. Yo creo que la extrema presión esa que se vive en otros clubes, en Mérida no en existía. aquellos tiempos no existía. Y en el verde, en Exacto. aquellos primeros años, un futbolista con el que congeniaras especialmente bien. Pues
Hablamos de un Mérida con Barrio Blázquez arriba, con Carrasco en el centro del campo, con Claro, Franchu de es que, lateral, claro, por Parra. ejemplo, sí, Paco Alegre era un jugador que cuando te veía y era capaz de tener el tiempo necesario, te ponía el balón donde tú necesitabas. Ricardo, que era un jugador que jugaba en medio campo también zurdo, en cuanto había un momentito para que él preparase un pase, te lo ponía al lugar donde tocaba. Y luego jugadores que te ayudaban mucho en el trabajo defensivo, como tú bien has dicho, Carrasco jugaba por tres que no defendíamos, él defendía por tres. Era un Ese metro y tipo de... medio de futbolista. Era un metro y medio fuera del campo, pero dentro del campo era un tipo que agarcaba todo. todo corazón y una gran personalidad. Entonces, bueno, ha habido muchos jugadores por los que yo me he identificado, que muchas veces dices, jugadores, yo por ejemplo, a nivel futbolístico, con quien mejor me entendía era con Simbal, pero porque éramos jugadores de un corte parecido, para nosotros la prioridad era el Era la balón, pelota. pero luego no te puedes olvidar que para que tú tengas el balón, algún compañero lo ha robado y te lo ha dado, si no lo has robado tú. Entonces, todos esos detalles son importantes en un equipo. La segunda temporada termina con el playoff de la famosa liguilla ascenso, de la cual el otro día lo veíamos en la previa, ¿no? Este domingo se cumplieron 33 años de nuestro inicio de la liguilla, la victoria en Lugo. Uh -huh. ¿Llegamos a la liguilla pensando que era nuestro momento? Vuelvo a repetir, yo creo que no. Llegamos muy ilusionados, y eso no te lo quita nadie, y eso es gasolina. Si bien encauzada, esa ilusión es gasolina, pero yo creo que con cero presión, o al menos nosotros, yo creo que como futbolistas no la sentíamos. Lo que sentíamos era una ilusión tremenda por seguir haciendo las cosas bien y por aprovechar ese momento que todos sabíamos que en fútbol llega en contadas ocasiones. Teníamos muchas cosas que ganar, éramos un equipo ambicioso, eso sí que es verdad. Yo creo que se juntó un poquito todo eso. Y, una vez más, cero presión. O al menos yo no la noté. No. Si hablamos del... Es que antes he leído que te preguntaban tu mejor partido con el Mérida, si pudieras decirlo. Yo no sé si va a ser tu mejor partido, pero el partido que recordamos todos es el de la liguilla contra el Barça B en el Municipal de Mérida. Era un partido que teníamos que ganar por 2 goles, lo pusimos 2-0, ellos empataron en la última jugada del partido, pero es que era un Barça B que por nombres era impresionante. Sí, bueno, yo creo que era el gran favorito. Y quizá el Y mejor Barça B de la historia no está muy lejos de serlo, ¿eh? en cuanto a nombres, seguro. Sí que es verdad que quizás ellos sí que acusaron esa parte que yo te decía que Mérida no tenía. Esa parte de sentirse muy superiores, de obligadamente tener que demostrarlo. Y eso en fútbol es un arma de doble filo, porque te encuentras un equipo con menos mimbres, pero con una ilusión tremenda, y a nosotros nos sirvió. A ellos no, pero a nosotros sí nos sirvió. Sí que es verdad que fue un partido para mí bueno, ha habido muchos más y quizás en el fútbol profesional ha habido bastantes partidos en los que yo me he sentido muy bien, pero sí que es verdad que para haber llegado a esos partidos antes tenías que haber pasado por el partido de Barça en casa, que sí que es verdad que el escenario fue muy bonito también. El campo estaba lleno, la gente estaba súper motivada, claro, viendo un equipo de chavales, pero que pertenecía a un club enorme y al equipo de su tierra compitiendo perfectamente contra ellos. Es que Se juntó todo eso. teníamos enfrente a mitad de la selección sub-21, Guardiola, Busquets, Sí, sí. Ferrer, Delphi Gelli, Roura, es que eran estrellas prácticamente todos. Totalmente. Es que yo además recuerdo ese partido, yo nunca, cuando salíamos a jugar, había órdenes por parte del míster para todos los jugadores. Cada uno tenía su orden. Carrasco, tienes que correr más que nadie. A Edu, que por arriba no te la gane nadie. A mí nunca me decían, me insistían en los trabajos defensivos. Sin embargo, contra el Barça, le pusieron como sombra de Guardiola. Sombra de Tú Guardiola. al Es lado de que Guardiola. el comentarista yo tengo un resumen muy amplio de ese partido. Y Urbano García, que era el comentarista de Televisión Española, decía: José Enrique Díaz cambió un poco su táctica y puso a Toribio encima de Guardiola. Guardiola no jugó, pero Toribio se le vio menos que otras veces. Claro, efectivamente. Sí que es verdad que la idea era, bueno, estate cerca de Guardiola para que él no coja, para que no coja mucho, y evidentemente cuando nosotros tengamos, él no es de marcar tampoco. Si conseguimos conectar contigo, pues estará menos marcado que si estás en otro lugar del campo. Esa era la idea, pero bueno.
Fue un La idea es una partido. cosa y lo que pasa. Yo siempre lo digo, fue el partido que nos cambió la vida. Y eso que no lo ganamos con la suficiencia suficiente como para pensar que íbamos a ascender, ¿no? Pero incluso las imágenes de después del vestuario, que hay imágenes con Jeromo, el gran Jeromo dando ánimos a todo el mundo. Porque si no teníais mucha presión antes, supongo que cuando viajabais a Pamplona, cero. Porque ya no dábamos por Cero, hecho el ascenso. Ya. cero, 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 cero. Cero, pero ya te digo, contra Barça teníamos todas las opciones intactas y yo no recuerdo. O sea, una cosa es la ilusión y otra la presión. Yo no recuerdo que nosotros tuviéramos presión. Evidentemente, en Pamplona teníamos la misma presión cero, pero también un poquito menos de ilusión. Ilusión. Pero bueno, son las cosas del fútbol. Al final se alinearon los astros y conseguimos un ascenso soñado, sin Sí, duda. porque yo recuerdo que cuando hablaba hace unos años hablaba con Ricardo y me decía, yo cuando iba a tirar el penalti no era plenamente consciente, ¿no? Veía como el ambiente, claro, no es como hoy en día. Había alguna radio, no, que es 0-0 todavía en Barcelona, ¿qué tal? Que incluso creemos que ha terminado, porque siempre eso lo contó mucho Javi primero, que dijo penal en Pamplona y en el Ministario escucharon final en Pamplona y empezaron a celebrarlo, ¿no? Eh, Sí, sí, claro, la explosión de tu vida, ¿no? Hasta ese momento la explosión de tu vida. claro. De todas formas, muchas veces cuando estás dentro, lo que te decía Ricardo, me vuelvo a ir al mismo tema. Yo, por ejemplo, cuando he jugado partidos en primera división, con Mérida o en segunda división, partidos complicados, de presión, tú lo sientes dentro, con tus compañeros. Ricardo, cuando dice sobre esa jugada, no había tanta prensa, no había tanta radio, pero es que los que estábamos dentro no nos apretábamos, no. O sea, veíamos aquello como algo a conseguir, no como algo que perder. Entonces yo creo que eso ayudó muchísimo, muchísimo. Evidentemente, si Barça no hubiera fallado, da igual la ilusión que pongamos, que hubieran ascendido ellos. Pero yo creo que a nosotros nos ayudó. Esa parte de cero presión y mucha ilusión nos ayudó mucho. De hecho, Mucho. hubiéramos acabado ascendiendo porque el Barça B acabó ascendiendo. No recuerdo qué equipo de segunda baja por no pagar Sí, y, es verdad. y el Barça B termina Es ascendiendo. cierto, es cierto. Llegamos a segunda A, el Romano se empieza a remodelar, tú ya vas 2 años, ya la podrías considerar tu casa, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquel primer año en segunda A en el que vienen futbolistas? Hostia, viene Julio Prieto, Paquito, ya futbolistas con mucho nombre, incluso en primera división, ¿no? Vienen Milojevic y Goran Bisnic de fuera. La llegada incluso de Juanito, que supuso yo creo que un boom, ¿no? Si hablábamos de ilusión antes, aquí también ese año se desbordó un poco. Aquel partido ante el Betis, que no sé si lo recuerdas, yo lo tengo entero con la grada. Ese debut en segunda A. Sí, yo creo que fue una locura, una locura. No había medida en nada ese año, desde la remodelación, todo con prisas, la gente como loca, el campo lleno, en los entrenamientos incluso había gente. Era una locura, claro. Yo creo que al final Mérida lo que consiguió es que toda la región se desbordase, porque al final venía gente de todos sitios y se hizo un equipo, bueno, yo creo que para competir bien. Luego, Puta madre. evidentemente llega Juanito, pues todavía es una figura más que lo sobredimensiona todo. Bueno, yo creo que se hicieron las cosas muy bien en ese sentido. También es verdad bueno, que cuando es un equipo recién ascendido, tú lo has dicho antes, yo creo que el secreto muchas veces es equipo recién ascendido con cero bagaje profesional como club. Todo es ilusión, Todo era Javi. Es nuevo. que, claro, al final se pierde, venga, buenas caras para intentarlo la semana que viene. En otro club con más recorrido se pierde y la semana siguiente es Es un que hay que drama. esconderse, claro, hay que esconderse del mundo. Bueno, Todo eso ayudó. igual llegamos a un momento vamos a hablar 91-92, pero igual llegamos a un momento en el que el Mérida se había convertido en eso, 5 o 6 años después. Santi Cañizares me recuerdan también en aquel equipo, por supuesto. Santi Claro, Cañizares claro. en la portería. ¿Qué es lo que más recuerdas de Juanito y de su llegada? Pues lo que más recuerdo es normalidad. Es que él, lo que era normal en su vida era cuando salía del campo, porque yo creo que su vida era otra historia, pero cuando iba al vestuario, cuando estaba con nosotros, que era una persona completamente normal, cuando podría haber sido Un todo mito. lo contrario. Bueno, incluso con compañeros, y compañeros que dices, hostia, si lo han sido todos, lo han sido todo y son los más humildes.
Y hay otros y pues que no han sido tanto y son mucho más difíciles de llevar. Bueno, las personas somos como somos. Y Juanito sí que es verdad que eso lo tenía. Era una persona súper cercana, era exigente y tenía una forma de hacer las cosas. Yo supongo que por haber estado tantos años en la élite, que se cuadraba y tenía que ser las cosas como él decía, pero que es normal, y una filosofía muy, muy clara de lo que quería en el campo. Yo creo que eso al futbolista le viene bien, porque al final el futbolista siempre se deja llevar por lo que a él mejor le viene. Entonces necesitas que alguien dirija a cada uno de los futbolistas para que aquello sea un equipo, no sea una merienda de locos. Eh, eh, el futbolista aprende a base de golpes muchas veces. Cuando tú te lesionas aquel partido, hablamos de la 91-92, creo que fue abril, ante el Palamos, desde el primer momento sabías que eso no. Que eso era algo que Sí. tú no habías tenido. Yo creo que no habrá ningún futbolista que ante una lesión grave te diga que no, que en cuanto pasa no se da Lo cuenta. sabe, ¿no? Sí, porque noté un chasquido muy grande que yo pensé que había sido una patada y cuando me di la vuelta estaba solo. Entonces, bueno, cuando esas cosas pasan ya sabes que ha sido un mal gesto, no sabes el alcance real, pero es una sensación que no has tenido nunca. Entonces, cuando tienes sensaciones de ese tipo fuertes que no te han pasado nunca y estás solo, que no es una patada, ante las patadas los futbolistas nos asustamos menos. Pero cuando no es una patada, siempre es algo que te hace pensar mucho más. Y no me pude ni levantar, un síntoma de que la cosa no iba bien. 92-93 con Fabri, Ufarte, Fabri en el banquillo, el duelo ante Maradona en Sevilla, la eliminación del Super Depor, pero claro, se vive muy distinto por tu parte, ¿no? Claro, yo lo vivía desde la distancia, además con una lesión que Hay a mí que, me hay que dio. decir, para quien no lo sepa, es que aquel año no pudo participar por la lesión de rodilla de abril Claro. del 92. Bueno, yo es que estuve 18 meses, yo estuve durante 2 temporadas prácticamente parado, porque yo cuando regresé con 18 meses de baja, necesitaba 4 meses para saber lo que era de nuevo un ritmo de competición y más donde el Mérida se instaló en ese momento, que ya era lo Una que exigencia decíamos. mayor, ¿no? Exacto, ya era una exigencia diferente, ya era una presión distinta, ya salías a competir con compañeros de un bagaje superior al que teníamos cuando yo me lesioné. Pero bueno, al final lo que tú has dicho, vas aprendiendo de todo, te vas intentando adaptar Es y sí, distinto el Tori que vuelve de la lesión. Digo, solo a la hora de encarar al rival, a la hora de moverte por el campo, ¿es distinto el que vuelve que totalmente, al anterior? totalmente. Yo después de la lesión yo estaba a un 70%. Yo nunca pasé de ese 70%. Todo lo que hacía lo tenía, claro, ahora es fácil hablarlo. Todo lo que hacía lo tenía que hacer pensándolo antes. Un giro, tengo que girar, voy a pensar que tengo que girar, porque todo, como yo lo hacía antes, todo improvisado, todo que viene de la nada, para mí era Ya no imposible. te respondía a rodilla. Claro, era imposible. Y luego los postpartidos eran, yo hasta el jueves no me podía mover. Y eran infiltraciones, y era bajar la inflamación. Y el jueves me podía poner de nuevo las botas, empezar a moverme un poco y tratar de llegar al domingo. Es muy difícil competir así con compañeros que están bien. Vamos, 100%, claro. Que yo estoy hablando Claro, al 100% pero bueno. porque lo tienen todavía. Esa 93-94 pasó también, pues un poco como dices, ¿no? Fue un poco como para el club, más o menos como a ti. Una temporada entre guerras, entre la temporada de la Copa, lo que va a venir después. Fabri que si no termina de llenarle el ojo a todo el mundo. García Pitar que si es un sí, pero no, porque muchos goles son de penalti, ¿no? Llega la gente de Marbella, todos los que vienen de Marbella, llega Reyes. Empieza a cocerse un poco lo del verano del 94 cuando llega Cressit. ¿Recuerdas aquel verano como, oye, este año, cuidado, eh? Porque sí que recuerdo a Pepe Fouto ya decir, igual ya no somos la comparsa. Bueno, ¿sabes qué pasa? Al final, una cosa son las ideas y lo que pensamos y otra es luego lo que el día a día te Lo que va, te ocurre, va ¿no? enseñando. Lo que te va enseñando, porque muchas veces no necesitas saber lo que va a pasar de aquí a 3 meses, pero sí que cuando ves cómo empiezas a trabajar, que con Cresci, que yo creo que pasó, ves que las sensaciones pueden ser muy positivas, porque era una persona, era un entrenador distinto a otros, o quizás al resto, por su forma de hacer las cosas, ¿no? A unos les vendría mejor que a otros, ¿eh? Porque los futbolistas en ese aspecto somos todos muy egoístas. Sí, claro, yo le Queremos pregunto a Edu de aquel año, que lo recordarás que vino del Burgo, y seguramente me diga otra cosa, porque no jugó. efectivamente, Claro. efectivamente, no, y seguro, ¿eh? Que habrá muchos jugadores que te hablen mal
de Kresic y bien de Fabri, y mal de Fabri y bien de El Kresic, mismo y mal Milojevic, ahora de... que estoy leyendo en el chat, el mismo Milojevic no terminó bien con Kresic, o sea, es verdad. Claro. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que cuando empezó a trabajar, y sobre todo él que insistía mucho en el tema táctico, yo creo que el equipo, los equipos, los jugadores, cuando están en equipos que sienten orden, te da mucha confianza eso. A nivel de equipo, ¿eh? Si tú no eres egoísta y tú quieres ver cómo es tu equipo, cuando ves un equipo con orden, aunque para el espectador pueda parecer a veces aburrido, para el jugador es un motivo de tranquilidad para Seguridad. luego poder desarrollar lo que tú puedas tener dentro. Y eso Kresic lo tenía. Además, el equipo desde el primer momento fluye. O sea, en la primera vuelta del equipo es un equipo al que quizá le falta el pelín de magia, pero ya es un equipo muy fiable en todos los desplazamientos de todos los partidos prácticamente. Totalmente. Es que es así. Yo creo que lo has definido a la perfección. Era un equipo muy ordenado, con una presión tremenda, una exigencia física muy grande, porque también era un sistema de juego que tampoco se veía demasiado en España cuando Kresic lo impuso en Mérida. Y sí que es verdad que faltaba esa parte de magia, pero no porque él nos la negara, sino porque muchas veces íbamos tan exigidos físicamente que no era fácil luego sacar Y que en quizás los últimos... el perfil del futbolista, el perfil del delantero, Roberto Martínez, Juri, eran como delanteros más industriales, ¿no? Al final la pizca de magia te la da el Chiqui Benítez cuando llega. Porque es un Sí, sí, futbolista sí, así en sí, ese sentido más distinto, ¿no? Que sí. No, y luego las bandas también, jugar con un único jugador en banda te hace llegar a veces menos veces por banda, hay que cocinar mucho más por dentro, las ayudas son importantísimas porque es lo que te digo, nuestro problema siempre a nivel defensivo contra los equipos era defender las bandas. claro, que Jugábamos José con uno María y banda izquierda, tú banda derecha, al final era el el futbolista de contrario estar siempre más en juega. campo contrario que en propio. Exacto, pero al final es lo que te digo. Dices, esto es impensable poder funcionar así, pero Kresic lo tenía muy claro, él imponía un orden para que cuando tú abandonabas tu zona, que aquella zona no se quedase sola, y la cosa funcionó y funcionó bien. Insisto, aunque era una persona tan exigente, que ese tipo de entrenadores con el paso de los años van Desgastan, ahogando muchas veces al futbolista. desgastan. Eso también es verdad. Eh, ¿Qué pensaste de Miguel Ángel Benítez, del Chiqui, cuando lo visteis en el Romano? Bueno, es que Benítez era un jugador con unas condiciones increíbles. Un jugador muy explosivo, muy elástico a la vez. Jugadores que son muy explosivos, de un arranque muy potente y luego quedarse, pero no, él era un jugador que arrancaba muy rápido, pero luego giraba igual de rápido. Tenía muchas condiciones, muy buena, un gran golpeo de balón y luego tenía, al menos el tiempo que estuvo en Mérida, tuvo mucho acierto de cara a gol. Sí. Eso también a nosotros nos dio mucho. Otros años él no ha estado con ese acierto de cara a gol. Era el mismo futbolista generando fútbol, pero luego el hecho de acabar con goles en fútbol te da la vida, claro. A mí me recordaba mucho al primer Kun Agüero. El Chiqui Benítez, el primer Kun Agüero cuando llega, yo digo, es Benítez hace 10 años. Ese Y lo futbolista. que pasa es que Benítez tenía más. Un Agüero era un hombre más de área. Benítez era capaz de salir del área, combinar, de caer a banda, de irse en velocidad. Agüero es más de pelearse con los centrales y para eso era perfecto, vamos. Y dentro del área era una máquina. Pero Benítez era un jugador, era distinto. Se adaptaba a más posiciones, era un jugador que a las defensas contrarias les costaba mucho fijarlo y luego también vino con mucha ilusión, ¿eh? Yo creo que al final los jugadores cuando vienen de experiencias que no son tan buenas, él venía de un lugar donde tampoco lo valoraban demasiado y aquí se vio pues lo que me encontré yo cuando vine y muchos otros jugadores que vienes aquí y ves personas que están por ti, ostras, que te animan y él se vino arriba. Sí, sí. Conseguimos el ascenso en Ipurúa y llegamos a Primera División. Es ya tu séptima temporada en el club. Eh, ¿Cómo viviste aquella primera experiencia extremeña en Primera División? Y bueno, en tu caso era la primera vez que iniciabas también en Primera División una temporada, ¿no? Sí, Un poco en sí. caso distinto al del Español, ¿no? Aquel primer partido ante el Betis en el que eres titular. Eh, ¿Cómo fue todo aquello? Bueno, pues una vez más, una locura. Todo desbordado, emociones a flor de piel, una vez más. Fíjate todos los años que has dicho, 6, 7 años, una vez más, cero presión. Vuelves a vivir por primera vez como Claro, club en un lugar donde la gente ves y solo ves alegría en la gente
incluso pierdes y sigues viendo alegría y emoción y ánimos, las cosas así se viven diferente. Cuando todo esto camina durante un tiempo, como pasó en primera, como pasó en segunda, y pues al final viene la presión y las exigencias. Pero ese primer año, evidentemente, fue bonito. Nos hubiera gustado ganar muchos más partidos y Bueno, no con haber descender. ganado uno más, nos hubiéramos Sí, salvado. pero bueno, pero sí que es verdad que fue muy bonito. Las plantillas cada vez iban mejorando más. Claro, yo veía la evolución de las plantillas desde que yo llegué hasta que me fui y cada vez había jugadores más importantes. Eso es así. Claro, evidentemente. Entonces, señal de que Mérida estaba en el mapa del fútbol profesional, cuando tenía un bagaje mínimo. Yo por eso siempre a eso le doy muchísima importancia, mucha. Y segundo partido, es verdad, casi victoria en el Camp Nou. Fue empate a dos, con el doblete Exacto. de Meo Codro. ¿Qué tal te llevas con Mendiondo? Bueno, creo que bien, ¿no? Bien, Mendiondo era una persona muy peculiar, muy leal, muy honesto y que iba a muerte con sus ideas y para defenderte se peleaba con quien fuera. Le he perdido la Sí que es verdad pista. que Estuvo con Luis Aragonés, me acuerdo, en aquellos años en el cuerpo técnico. La verdad es que hace tiempo que no sé de César. yo he hablado con él varias veces, pero sí que es verdad que al final las distancias hacen que todo se enfríe. Está claro. Y bueno, él está en Madrid, yo sé que estaba bien, pero sí que es verdad que estaba alejado ya del fútbol desde que estuvo con Luis Aragonés en la selección y demás. Luego tuvo algún proyecto fuera como entrenador en Grecia, creo, Sí, 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 sí. o en Turquía o por ahí, Creo que en Grecia. y ya no le fue como él esperaba y bueno, se aparta un poquito de la vorágine del fútbol, que es verdad que te arrasa, por decirlo de alguna manera. El fútbol es cuando has estado tantos años ahí exigido y luego sales y es otra historia, también te tienes que preparar para eso. Israel, lo dicen en el chat. Posiblemente fue Israel. No recuerdo bien, pero sí fue por el este de Europa. 96-97. Llegamos ya a esa parte de la exigencia que decíamos antes, ¿no? Este año ya había más exigencia. Ya Cresi ya no molaba tanto. Ya después de la primera vuelta que hicimos, que fue espectacular. Pero antes de terminar la primera vuelta, partió ante el Cacereño de Copa. eh, Otra vez lesión. Sí, la verdad que fue una jugada parecida, que me desequilibran y bueno, la rodilla se me vuelve a ir. Y bueno, ahí ya veo que la rodilla es completamente inestable. Me vuelven a repetir lo mismo, que es seguir apostando como en el casino, a que cualquier día pueda pasar algo mucho peor y que ya toca hora de dejarlo. ¿Con cuántos Bueno, años? creo que acaba de cumplir 31, me parece. 31, sí, creo que era 31 la cifra. Te quedas en Mérida porque al final incluso llevas el equipo de los juveniles. Sí, me quedo porque estaba inmerso en sacarme el carnet, el título de entrenador, estaba haciendo el segundo año, me faltaba el título nacional y me esperé a acabarlo. Entonces estuve 2 o 3 años más en Mérida. Lo acabé, sí que es verdad que cogí el juvenil de Mérida y luego ya está. Cuando acabé el título, pues sí que es verdad que hicimos las maletas y nos volvimos. A Cataluña. Son ya Sí, 45 minutos, no vamos a tardar mucho ya, que hay que llegar a la segunda parte del tranquilo. Atalanta Leverkusen. Si te pido que te quedaras con tres futbolistas como futbolistas, de los que has compartido vestuario en el Mérida. Pues 3 futbolistas. A ti te dicen Bueno, ahora, eres director deportivo de un equipo y te dicen, oye, ficha a los tres futbolistas que tú quieras que tuviste en el Mérida. Con aquellas edades, por supuesto. claro, ¿sabes qué pasa? Que al final se nos van los ojos a las categorías. Cuando Mérida estaba en las Se te van categorías más los altas. ojos a estos tres, ¿no? Mirojevic, Benítez, Visny. Claro, porque al Mirojevic, Benítez, final, Simbal, coño. claro, yo, por ejemplo, yo tenía debilidad por Bisnick. ¿Pero por qué? Pues porque al final cada uno tenemos una forma de ver el fútbol. Claro, yo, ¿qué pienso cuando yo estaba dentro de un campo? Pues la gente que me ayuda. El que está por delante de mí, que es delantero, lo que quiere son jugadores que tenga por detrás que le ayuden a meter goles. Yo tenía debilidad Yo, por Simbal, por Toribio. Eso cada cual tiene la suya. yo, yo evidentemente, Simbal, un jugador que te entra por los ojos en cualquier cosa que haga. Para mí, Wisnik era un jugador completísimo, un jugador de equipo sí o sí. Y no sé, no sé quién más te podría decir. Benítez, evidentemente, era un jugador. Se nos van los ojos detrás de los jugadores creativos como Normal, Benítez y Simba. Eso normal. es una realidad. Y Milojevic, mira, Milojevic para mí fue un jugador, eh,
con unas cifras brutales, unas cifras tremendas, porque es un jugador que, y no es una crítica ni mucho menos, pero si él siempre se hubiera empleado de forma continua, unas cualidades tremendas. Pero en el fútbol la constancia es súper importante. Aquí le pasó lo que le pasó a Benítez, que de cara a gol Le entró todo todo. todo lo que tenía en sus pies lo iba para adentro y le sirvió para estar 3-4 años en la élite, que siguió haciéndolo bien, pero despuntaron aquí en Mérida, igual que Benítez. Son jugadores que te llaman mucho la atención por eso. Pero hay muchos más jugadores que no son solo los creativos. Y Dime yo, uno. claro, en Mérida... Dime uno no ¿Eh? creativo. No, por eso, yo, por ejemplo, Bisnik, para mí era un Bueno, jugador... Messi tampoco era cojo, en ese, yo sí lo recuerdo No, perfectamente. pero si tú le preguntas a cualquier entrenador, quizás lo que menos te destaque sea las cualidades técnicas, pero Puede ser. era tan completo que era difícil no ponerlo en tu equipo. Pero no sé, es que han pasado muchos, Javi, muchos. Yo he estado muchos años en Muchos Mérida. años, además un crecimiento tremendo del club. Es que no hablamos de Claro, Cañizares o Nun. Bueno, Nuno, tú con uno no coincidiste. Pero no. de Paco Leal en portería. De defensas como Pepe Salguero, como Javi Primero. Es que. No, y que luego Mérida ha habido también muchos jugadores que han llegado y se han ido. Es que no solamente los que llegaban, se quedaban, había jugadores que llegaban 3 meses, se iban. Era una locura la cantidad de jugadores a prueba. Jugadores que estaban 3 meses. Una barbaridad. Yo recuerdo un futbolista que había aquí pequeñito, no sé si tú te acordarás. Claro, aquí, desde que llegaron Bisnik y Por Milojevic, supuesto, me vas a hablar del Potito Kostic. claro, se intentó apostar por ese tipo de futbolistas de esa nacionalidad. Claro, venían y decías, hostia, tío, más pequeño que yo, más delgado que yo, pero que tenía una calidad brutal, brutal. Al final dices, esos jugadores, ¿qué les condena? En el fútbol de hoy no les condenaría tanto su físico, ni a él ni a mí, No, 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 pero claro. en el de antes te condicionaba mucho. Llegaba el lateral de turno, le pegaba un empujón y. Claro. No, y las ideas muchas veces de los entrenadores, pues si el contrario tiene fuerza, la única forma de combatir es poner uno más Más fuerte que él, fuerte. cuando ahora Sí, se sí. opta por otras cosas también, ¿no? Un Pero entrenador. bueno, yo me quedo con Kresic y evidentemente con Juanito. Lo que pasa es que Juanito tuvimos la desgracia, que él lo decía, de no haberlo cogido cuando él hubiera aprendido. Porque yo, por ejemplo, él a mí me lo decía muchas veces, necesito aprender para darte más herramientas. A mí me lo decía muchas veces, ¿no? Fue una pena perderlo tan pronto, porque sí que es verdad que tenía, eso le faltaba a Kresic, tenía esa mano izquierda que le hace falta al futbolista para sentirse importante y capaz de todo. Pero sí que es verdad que el orden de Kresic en el mundo del fútbol es fundamental, para mí, en un equipo. Y si te digo un momento con el Mérida. Los ascensos. Yo no sé con quién lo comentaba el otro día, yo creo que he sido el único jugador único jugador en Mérida que ha jugado en segunda B, en segunda y en primera. Creo que he sido el único. Creo que no ha Tenemos habido más. a. Sí, sí, pero tenemos a uno que es primera, segunda y tercera, que es Luis Sierra. Luis Pero en Sierra. Mérida. No, Claro, no, con yo Luis digo en Sierra, Mérida. cuando el equipo desaparece en el Ah, 2000, él vale, se queda el vale. año siguiente con el Mérida UD en la 2000-2001 en tercera. Pero Ah, primera, vale, vale, segunda, segunda B, sí, solo eres tú. vale. Me quedo evidentemente con los ascensos. Es que no hay otra. Con la plaza llena, con el autobús parándonos al lado de la Virgen para hacerle una ofrenda y no podernos ni bajar. Eso no. Oye, y. Es difícil pensar, y me gustaría verlo en Mérida eso, pero es difícil pensar que eso pase tantas veces en tan poco Sí. tiempo, porque es que fue en muy poco tiempo. Y fue una locura. Y ver la cara de la gente, que eso no lo había visto nunca, evidentemente. Y quizás sea más difícil recordarlo, pero si tuviera que pedirte un rival. Un rival que incomodase, quieres No, decir. que tú dijeras, hostia, qué tío más grande, qué pedazo de futbolista, lo tengo aquí enfrente. Y está Bueno, yo jugando recuerdo, como tal. O sea, no hizo un partido de mierda, sino que, oye, vaya día. bueno, yo recuerdo al menos yo, cuando me enfrenté a ellos, un jugador que tenía el Betis, banda izquierda, que luego firmó por el Madrid, un yugoslavo, es Robert que no me Jarni, acuerdo bien. Sí, me acuerdo que era. croata. Llegó a España y esos 2 primeros años era un tren. Y al final dices, hostia, este jugador a los 2 años estaba en Madrid. O sea, jugadores importantes. Evidentemente, cuando te enfrentabas a Madrid o a Barça, los veías pasar a todos. No podías con ninguno. Te parecía imposible de desbordar el lateral
imposible parar al extremo. Y eso que el año que Pero estuvimos bueno, en primera no fue un gran año del Real Madrid. El Real Madrid se ya, mete. ya, Fue ya, ya. fue el doblete del Atlético de Madrid realmente el año que estuvimos Exacto, en primera. exacto. Pero al final los futbolistas muchas veces destacan por sus entornos. O sea, jugador del Madrid, porque en Mérida también pasó, y no con esto hablo mal de ellos, ni mucho menos, porque nos ayudaron mucho, pero jugadores que venían de equipos grandes, que luego estaban contigo y veías que eran buenos o muy buenos, pero no eran tan Una estrellas como cuando maravilla. estaban, no eran tan estrellas como cuando estaban en sus clubes, ¿no? Los entornos hacen mucho, muchísimo. Muchas veces tendemos a idealizar Sí. a ese tipo de, o a todos los jugadores que están en los buenos equipos, y un poco de todo, un poco de todo. ¿Un estadio con el que haya jugado en el Mérida? El estadio, para mí el estadio que más me impresionó fue el Santiago Bernabéu. También es verdad porque El, cuando allí el jugamos día fue de la nuestro despedida. descenso. Sí, pero bueno, fue la despedida de Despedida de Mitchell, también Mitchell. estaba prácticamente lleno y por el tipo por cómo está construido, porque es muy vertical y al final todo lo que se dice, todo lo que dice la afición te llega, pero te llega a saco. Estadios como el de la Real, que es muy bonito, como el campo del Barcelona, que son mucho más abiertos, más fríos, más... No te incide tanto lo que el público te pueda decir o no. Eh, ¿Sigues al Mérida desde la distancia? Sí, claro, claro. Sí, sí. Gracias a Dios que han salvado la temporada, que no es fácil, ¿eh? Es No, una no, categoría no ha sido difícil. sencillo, ¿eh? No, no, es una categoría que la gente muchas veces no está informada, es una categoría muy complicada, muy complicada. Pero bueno, yo espero que le vaya muy, muy bien. Bueno, el hecho de permanecer en las categorías te da muchas veces las herramientas para saber lo que necesitas al año siguiente. Muchas veces cuando estás una temporada en un sitio no te da tiempo a saber lo que se cuece en esa categoría, pero yo creo que Mérida para el año que viene sabrá lo que tiene que reforzar y lo que no para hacer una temporada todavía mejor. Porque por Extremadura no pisas mucho, ¿no? Pues bajé hace unos años, pues creo que fue cuando... 2015. Sí, Creo que sí, fue hace ya bastante. no sé si fue el 1 de marzo o el 28 de febrero, aquel partido. Sí, sí, sí. Y desde ese día no he vuelto a bajar. Sí que me gustaría, ¿eh? Lo que pasa que al final cuando no es una cosa es otra, Javi. También con hijos, bueno, yo tengo una hija que es mayor ya, pero siempre tienes que encontrar el momento. Cuando al final tienes que pensar tanto, haces poco. Al final las cosas hay que pensarlas poco y hacerlas, Sí, sí, porque si además, si no es estuviéramos imposible. más cerca o con mejor medio de transporte, pues todavía, pero no, precisamente Pero no a sé. veces, pero a veces es verdad, y yo lo digo por mí, ¿eh? A veces también lo ponemos como excusa, ¿eh? Bueno, muchas veces tienes tiempo para otras cosas y para esa que posiblemente sería, o a mí me haría más ilusión que otras, te cuesta más encontrar el tiempo para hacerla. Pues mira, el 25 aniversario del ascenso en Ipurúa nos cogió en pandemia, pero el año que viene es el 30. Igual es un buen momento para Ya, juntarlo a pues no lo todos. Ya se lo diré descarto. yo a la gente del club porque quizás sea un buen momento, ¿eh? 30 años, madre mía. Y parece que fue ayer, ¿eh? Bueno, tú preguntas de lo que nos acordamos los demás, tú también me imagino que te acordarás de 10.000 cosas Sí, ¿sabes qué juntas. pasa? Que yo no soy de Mérida, ni vivo en Mérida, ni nunca he vivido en Mérida. Entonces Ah, no vale. tengo ese feeling cercano. Pues yo iba a la plaza el día del ascenso, pero yo no conocía a nadie. Entonces, evidentemente, yo iba al fútbol, iba con mi padre, veía el partido y después me iba y no conocía a nadie en el Romano. Entonces, por supuesto, mi vida es el Mérida, pero en ese sentido menos pasional, o sea, menos Ya, cercano ya. que el vuestro. Un lugar que te Yo quedes de recuerdo, Mérida. yo recuerdo antes de hacerse la ampliación del estadio, bueno, había pistas de atletismo, evidentemente, y estaba la típica La colchoneta colchoneta, por favor, de salto de tiene su pértiga. cromo. ¿Te acuerdas que a ti te mandé tu cromomito? La colchoneta tiene su cromo también, porque era mítico. Totalmente, salto de pértiga. Yo recuerdo muchas jugadas de gol, claro, yo como jugaba por banda, llegar, centrar y tirarme a la A la colchoneta. colchoneta. Eso dejó de existir. Por eso al final hay miles de detalles de ese tipo de clubes que han crecido tanto en tan poco tiempo que se te quedan para Es toda la que vida. en Claro. aquellos tiempos, Tori, era o la colchoneta o te caías al obstáculo aquel de donde llenabas el agua del salto También, de la carrera de obstáculos. totalmente, O sea totalmente. que. Bueno, vamos a Sí, hacer sí, una hora y yo creo que ya no puedo molestarle más. Tori, muchas no me gracias por molesta. este ratito, muchas gracias por acudir a mi llamada. Ha sido un placer, sabes que eres mito de mucha gente de Mérida, no solo de mí, porque eres una leyenda del Mérida. Muchas gracias por este ratito. Muchísimas gracias, Javi, por la llamada. Muchas gracias. Y Hasta mucha cuando tú suerte. quieras, esta es tu casa. Un abrazo Muy fuerte. bien. Hasta luego. Chao. Bueno, le había prometido al bueno de Tori que iba a ser
una horita. No os he hecho mucho caso. Creo que sabéis que para mí hoy era un día especial. ¿Cómo sabía que traías a Torillo? Lo dijiste de Voz Capital, lo dijiste el domingo, es verdad. Era un día muy especial porque eh, es mi futbolista, es mi mito. Yo cuando en aquellos 9 10 años yo no conocía a nadie en Mérida, no tenía amigos con los que hablar del Mérida, no tenía... Yo llegaba a Badajoz y hablaba con algunos amigos del Badajoz, pero claro, ellos no conocían a los futbolistas del Mérida. Y claro, no, que no tenías a nadie para decirle, no sabéis lo que es Toribio. Y los que sois jóvenes y no habéis visto nunca, no lo pudisteis ver, no sabíais lo que era. Es que, qué pena de lesiones. Javier Carmona, alguna vez le he leído en Twitter decir una realidad. Posiblemente si no hubiera tenido esas lesiones no hubiera pasado tanto tiempo en el Mérida, porque Toribio era un futbolista para jugar en un club un club muy top. Eh, cuando solo Mérida de arranca y arrancan los podcasts, ya estuvo en Mundo Romano y además siempre pude transmitirle yo no soy muy de mitos, pero esa mitificación que le tenía, ¿no? Y él siempre ha sido muy agradable conmigo. La verdad es que para mí hoy era un ratito especial. Así que pues nada, espero que os haya entretenido, os haya retrotraído a aquel Mérida de los 90, el único futbolista que jugó segunda B, segunda A y primera con el Mérida. Es verdad que luego Luis Sierra estuvo en tercera. La verdad es que no soy muy mitómano, los que me conocéis ahí que no. Pero evidentemente Torillo era muy especial. Quizás es el primer futbolista del Mérida del que tengo un autógrafo. Cuando estuvo la lesión la primera lesión, vino a recuperarse aquí a Badajoz. Yo le coincidió con mi padre en recuperación, porque mi padre también se había fastidiado la rodilla y me firmó un autógrafo. Pepe Plano juega nada en primera, de hecho Pepe Pla el primer año en segunda ya se retira y pasa a estar un poco con Juanito. De hecho Pepe Pla siempre contó, ¿no? Que Juanito lo quería de segundo al año siguiente. Hay que poner partidos completos de Torillo. Pues quizás no hay tantos, ¿no? Partidos completos, sí que yo tengo muchos resúmenes, pero partidos completos de Tori de aquel primer año en segunda. Oh, bueno, es que estaba pensando del primer año en segunda, luego es verdad que él sigue, coño. Claro, él se lesiona en abril, pero sí, a ver, es un fútbol. Mañana lo retuitaré, claro. Hay un vídeo que puse yo con imágenes suyas es que era un futbolista, una capacidad de desborde por dentro, por fuera. Yo recuerdo que cuando hice el podcast Un tren a Almería, que hablaba sobre la liguilla de ascenso 91-92, que aparecen todos los futbolistas de aquella plantilla, o casi todos, hablando. A mí fue un podcast que a mí ha sido mi mejor momento como solo Mérida de hacer aquel programa de una hora. Yo recuerdo a José Enrique Díaz diciéndome, es que el futbolista que le daba sentido a todo era Toribio. Era el futbolista especial, era el futbolista tremendamente imaginativo, pero tremendamente táctico, tremendamente inteligente en el campo, ¿no? Bueno, basta ya, que ya está bien de piropos. Bueno, familia, yo vuelvo, espero, como digo, que os haya pasado un buen rato. Para mí ha sido, como siempre, muy especial. Eh, Vuelvo el sábado hacemos la última previa de la temporada. Eliseo 2025 no ha sido gran sorpresa porque no he hablado nada, pero evidentemente ya lo dijimos el domingo. Él mismo hace 2 semanas cuando estuvo aquí ya nos contó que había renovado, que tenía +1 y que había cumplido, ¿no? Por tanto ya sabíamos que Eliseo Falcón seguía. Comparar a un jugador, a Toribio, a un jugador siglo XXI del Mérida. Es que sería casi que te diría una mezcla, José Mérida. El mejor Toribio era una mezcla del mejor Ismael, para que te pongas en ese nivel de creatividad por fuera, un futbolista que podía salir por dentro, por fuera, y era muy difícil seguirle. Pero es que Toribio tenía muchas condiciones para jugar de mediocentro. Porque leía muy bien el fútbol. Sabía dónde tenía que acudir, sabía dónde tenía que desplazar la pelota. Hoy estaba, creo que llegaba a Mar hoy, pero no sé si habrá llegado o no. No sé si habrá llegado. Ismael Gutiérrez no, cabrones. No me acuerdo cómo se llama Ismael el apellido. El futbolista de banda que juega aquí 2 años en la 2007, entre 2007 y 2009, creo. Pues mira, si la rubia no fuera tan zurdo, porque al final la rubia tenía mucho para salir hacia adentro. No, el gol de Ismael no fue al Leganés, fue al Portuense. Jugó en el Extremadura, no me acuerdo si jugó en el Extremadura, no lo recuerdo.
Pero mira, si la Rubia no fuera tan zurdo, la Rubia al final es un futbolista que sobre todo te salía para adentro. Toribio es un futbolista que siendo diestro te salía por dentro y por fuera. Pero no es mala mezcla. Lorenzo y la Rubia con Toribio. En cuanto a conceptos, En cuanto a conceptos. Aunque por ejemplo Toribio jugó mucho tiempo de 2 también. Le tocó jugar mucho de 2. Yo creo que en 2007 tenía 8 años. Claro, es que, a ver, Ismael tampoco fue imprescindible en aquel Mérida. No fue titular indiscutible, pero dejó la imagen de aquel gol. De aquel gol al Racing portuense. Bueno, lo dejo. Nos vemos el sábado. La semana que viene me ha prometido Alejandro Pérez que se pasará por aquí. Y me gustaría cerrar el curso. Bueno, ya me hacéis dudar si fue al Leganés. Yo creo que el gol fue al Racing portuense. Pero ya no me voy a ir sin 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 que veamos el gol. Pero creo que fue el Racing portuense. Creo que fue el Racing portuense. Que como digo, Alejandro Pérez el sábado, la semana que viene, creo que el jueves posiblemente. Y luego que me gustaría que una vez que termine la temporada y una vez que se sepa qué es su futuro, pues me gustaría no. Entiendo que se pasará por aquí David Rocha. Porque que se quede Rocha como entrenador. Pues mira, el lunes en la tertulia. Está hablando con Fernando Gallego hace un rato por teléfono y le dije, joder, el lunes en el tertulión te dije que lo veía. No lo veía sencillo y ahora soy más optimista. Soy más optimista. Creo que se va a quedar. Creo que se va a quedar. Estoy buscando el gol de Ismael. Y ni siquiera lo encuentro. ¿Qué está pasando aquí? Ya me vais a hacer que lo busque luego. ¿Más optimista o menos que con Juan? Yo con Juanma fui optimista siempre hasta el último partido. En el último partido, cuando salimos de la cabina de Majadahonda y me encontré fuera a David Rocha, a Bernardo Plaza, a Juanma Barrero, a todos, en ese momento me volví muy pesimista. Muy pesimista. La cara de Juanma, la cara incluso de David, la cara... Veías que algo no iba en el sitio que debía. Joder, al final estoy aquí perdiendo el tiempo buscando el gol de Ismael. Cuando yo el gol de Ismael, además que lo tengo recortado. Así que no necesito ni buscar el partido, lo tengo recortado porque lo he buscado en Twitter. Porque lo busqué en Twitter. Gol Ismael al portuense, joder. Yeclano o Numancia. Uno de los dos asciende. Pues bueno, los dos han colaborado conmigo aquí alguna vez en Twitch, tanto Al Numancia como Aitor desde Yecla. Por los... Quizás te diría... A mí la Constitución es verdad que es un campo que me gustaría mucho ir. Tampoco sé si el año que viene voy a viajar tanto como estos años, ¿no? Ahora no lo sé. Pero, hombre, la Soria también tiene mucha historia. No, si tuviera que quedarme con uno, con posibilidades de cabrear a, a Alberto, al Numancia, pues igual me quedaría con el Checlano. Este es el gol al portuense. Y fue al Racing portuense. El gol de Ismael. 9 equipos. ¿Qué va ganando? Cabrones, no me destripéis el Atalanta. Va ganando el Atalanta. Bueno, pues nada, ahora veremos la segunda parte. Pero si sube Numancia iría al Grupo Norte y ya veríamos. Bueno, es que a día de hoy es absurdo, porque no tenemos elementos de juicio para saber a qué grupo vamos a ir. Sábado 10 de la mañana os veo aquí para la previa. Y el domingo haremos el último post partido de la temporada. Muchas gracias por este ratito, muchas gracias por estar ahí. Hasta el sábado, sigamos entre todos haciendo Mérida.